se puede elaborar un plan que contrarreste el programa que llevó a una situación tal vez de, de desequilibrio, ideas recurrentes constantemente intrusivas, y todo este cuadro nos va llevando a una forma de desconectarnos con lo que realmente está pasando en el aquí y ahora. Que mucho trabajo alternativo también ella está siendo muy profesional, ¿eh? Déjame, también te digo, estamos evolucionando a nivel también de educación en salud, y te lo va almacenando de una manera tan ordenada que cuando hay un estímulo, ya sea interno o externo, te manda la información que considera. Tomamos decisiones y luego nos sorprendemos de las decisiones que tomamos. Pero ¿hemos pensado de dónde viene esta información? Tal vez no. La pregunta sería, licenciada, dígame una cosa. ¿El subconsciente es nuestro director de orquesta? Bienvenida y gracias por estar acá en el programa. Hola Ariel, muy buenas tardes. Gracias nuevamente por estar aquí en tu espacio. Y mira que haces preguntas muy interesantes para abrir tema, ¿verdad? Habría que empezar con definir, o más bien ubicar en dónde se encuentra, ¿no? Dentro de todas nuestras funciones de la psique, por supuesto que tenemos que pasar por este puerto de lo que es el subconsciente. Sin poner una definición compleja, se sabe que la psicología, al igual que la neurología o la psiconeurología, han tratado de identificar si hay un lugar en específico en donde se encuentra este personaje del subconsciente, ¿verdad? Sabemos que son funciones de la mente está dentro de las funciones de la psique es parte de la construcción de nuestro cerebro. Sin embargo, hablando de manera muy puntual, eh, tiene una importancia tan relevante que el saber en dónde se localiza no tiene mayor importancia. De todas maneras, él sigue interviniendo invariablemente en muchas situaciones de la construcción de, de nuestro concepto de quiénes somos y cómo somos. Estoy hablando de la personalidad y del autoconcepto. Pasan invariablemente de gran manera y de muchas formas por esta parte, por esta función o por esta cualidad de nuestra mente que le conocemos como el subconsciente, ¿no? Que nos quede como muy claro que si bien podríamos llamarle como el director de la orquesta o el que nos dicta a través de muchas formas e influye en nuestras decisiones, sí está presente, sin embargo, no es único, no es absolutamente el que nos rige, porque intervienen muchísimos otros factores. Acuérdate que somos un paquete energético que interactúa con diferentes niveles de energía, llamémosle formas, planos, cuerpos, en fin, los conceptos son lo de menos, ¿no? Lo que nos debe quedar claro es que a veces tomamos decisiones que nos sorprenden, que nos llegan a sorprender, porque decimos, ¿y esto por qué lo decidí así? O ¿por qué no decidí de tal otra manera? Omaru, El cosas famoso, que nos salen totalmente espontáneas también, que después decimos, ¿y este quién es? sí, 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 precisamente te digo, ahí es cuando surge la sorpresa, que nos sorprendemos de las respuestas que a veces damos y que va en los dos sentidos, ¿eh? A veces respondemos de manera tan espontánea que es un acierto, o sea, nos sorprendemos, vuelvo a repetir, porque todo es una sorpresa, que dimos una respuesta bastante elevada de conciencia, de asertividad, y a veces pues todo lo contrario, ¿verdad? Nos Que andamos metiendo simplemente otro gol. reaccionamos. Sí, justamente en estos dos extremos, ¿no? De tener respuestas reactivas a tener respuestas conscientes, pues hay un rango de un punto a otro punto que definitivamente sí estamos hablando del subconsciente. Pero para ser un poquito más específicos, vamos a tratar de darle una ubicación, ¿no? Para términos explicativos. Claro que sí. Ser, Y una pregunta, Maru. Digamos, podríamos hablar quizás, porque está de moda el tema ahora y me gustaría conocer tu opinión con respecto a esto.
Se dice que nosotros tenemos programas, como si nosotros fuésemos una computadora biológica, que considero que sí lo somos, y hay programas corriendo en nosotros. ¿Cómo lo ves tú? ¿Está bien explicado que sean programas o como para poderlo entender de una manera más didáctica, les podemos llamar programas? Creo que en ese sentido es como se usa el concepto de programa, porque es algo que nos resulta familiar, ¿no? Es algo que nos resulta familiar porque lo vemos implícito en muchos procesos de nuestro día a día, ¿no? Y educativamente pues tenemos mucha influencia del concepto de programa, ¿no? Porque nos deja claro que es algo que está diseñado por el cual tienes que pasar para llegar a un fin, ¿no? Pongámoslo en esas palabras tan simples. Entonces, nuestra mente funciona a través de programas, sí. Estos programas tienen relación con nuestra cuestión neuronal, pero básicamente lo que está ahí grabado pasa por conductas, por modelajes, le llamamos mucho en la psicopedagogía, que todo lo que el ser humano aprende desde que salimos del vientre de nuestra madre es lo que vamos a ir absorbiendo a través de lo que vamos viendo. Así es como estamos diseñados los humanos, ¿no? Que aprendemos a través de imitación, de modelaje, se dice básicamente, ¿no? Entonces, pues esos famosos programas se van construyendo a través de lo que nos van enseñando, lo que nos van enseñando quienes están a nuestro alrededor y que en determinado momento son los que nos van educando, decimos, ¿no? Los adultos o los mayores que nos van educando, pues nos van bajando esta información que a su vez se va acumulando y de ahí viene un tanto este tipo de programas. Pero no solamente ellos, somos seres totalmente sociales, así que tenemos que pasar por una relación de socialización donde también aprendemos por ahí de los 4 o 5 años, si te llevan a cuidados de guardería o ya entras a primer nivel que acá le llamamos kinder o preescolar, ahí ya estamos interactuando con otras formas, con otras conductas, con otras opiniones, con otros modelajes que no solamente son los de nuestra familia. Entonces ahí ya estamos haciendo como ampliando esta forma de irnos construyendo a través de lo que vamos viendo, escuchando, oyendo, palpando, sintiendo, olfateando y todo como la información que nos llega primitivamente siempre va a ser a través de nuestros 5 sentidos Sentidos, famosos. claro. Ajá, ya después aquí le damos una organización y una construcción en concepto, le damos un significado y bueno, ahí es toda otra teoría, pero así básicamente es como vamos guardando, guardando y guardando información. Y esta información se va a acomodar en 3 niveles, ¿no? Básicamente ahí entramos al tema, que estos 3 niveles han sido muy discutidos todavía hoy en día por diferentes enfoques psicológicos y neurológicos. Eh, Básicamente, creo que son los dos que podrían estar ahí muy interesados en las cuestiones de ciencia, de experimento, pero bueno, estos enfoques que se escuchan más en la cuestión de la psicología, pues hablan del consciente como la primera parte que somos conocedores, luego una parte muy profunda conocida como el inconsciente y el subconsciente justamente se va a acomodar como un mediador entre lo que yo conozco y entre lo que yo desconozco. En ese término medio podríamos poner que ahí se ubica el subconsciente. De tal manera que cuando tenemos una reacción, una respuesta que puede ser impulsiva, pensando en que es una respuesta sumamente humana, que no entra por ninguna discusión, que no entra por ninguna elección, sino que sale espontáneamente, que decimos que es una respuesta totalmente eh, natural, puede venir de estos 3 niveles. Generalmente se sabe, se tiene bien estudiado por la conducta humana y por muchas experiencias. Yo puedo hablar de la clínica, en mi experiencia como psicóloga clínica, que la mayoría de las personas que llegan a un servicio de salud mental
propiamente de una consulta psicológica, es porque toda su problemática es como resultado de decisiones que venían más del inconsciente que del subconsciente incluso. Y el servicio, que es lo que les va a dar la oportunidad de darles luz, como ahora decimos, para que se hagan conscientes, ¿no? Una vez que se dan cuenta, se pueden trabajar, se pueden gestionar, se puede elaborar un plan que contrarreste el programa que llevó a una situación tal vez de desequilibrio. Ya no quiero mencionar el trastorno mental porque, bueno, es también todo otro tema, pero sí seguimos hablando de cuestiones que nos desequilibran, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un caso de lo más común. Cuando llega alguien con rasgos ansiolíticos, una vez que ya empezamos a desarrollar el proceso de atención, mucho de lo que se argumenta como justificante para esos estados alterados, conocidos como ansiedad, fueron por respuestas impulsivas de creencias limitantes, de creencias catastróficas, de creencias que venían no solamente incluso de la interacción con la que pudiera identificar el problema. Ejemplo, para palabras más sencillas, no es el caso del marido conflictivo, ni de los hijos desobedientes, ni de los padres que abandonaron, ni de la amiga que traicionó. O sea, realmente son cosas que venían de mucho más atrás, pero que en esta interacción con estos roles de estos personajes que llamamos familiares, nos trajeron el recuerdo a la luz y ahí justamente es cuando no lo supimos gestionar y entonces se va acumulando esa tensión y esta tensión se va acumulando de muchas formas, a nivel energético, a nivel mental, a nivel psicológico, a nivel afectivo y llega un momento que es tanta la carga, es tanto el acúmulo que estalla. Y por llamarlo de alguna manera, esta forma de estallar es bajo algún tipo de sintomatología, como insomnio, totalmente intolerantes o lo que es un rango de tolerancia mínimo, irritabilidad, nerviosismo, movimientos involuntarios, ideas recurrentes constantemente intrusivas y todo este cuadro nos va llevando a una forma de desconectarnos con lo que realmente está pasando en el aquí y ahora. Y nos vamos alejando y nos vamos alejando, pero realmente lo que hay entre esta realidad y la que yo estoy construyendo de manera muy subjetiva, este espacio se va llenando de energía densa que le llamamos tensión, ¿no? Entonces va a ser tanta la tensión que en algún momento va a tener que haber una respuesta, ¿verdad? Y puede suceder de dos maneras. Una, vas aguantando, que es lo que como podríamos también llamar como resistencias, y en otra, en impulsividad. O sea, explota. Tiene reacciones impulsivas y muchas de ellas a veces son de violencia o agresivas, ya sea para los otros o para sí mismo. Y estos son los casos que llegan justamente eh, a la clínica, a la atención. Los mínimos, porque realmente hay mucha incidencia, muchas personas que están pasando por un periodo así que no llegan a la consulta. Y igual, a lo mejor no llegan a la consulta psicológica, pero sí buscan alternativas, afortunadamente, que también es otra minoría. Pero sí me atrevo a decir, desde mi experiencia, desde mi observación, que sigue siendo la mayoría la que no busca apoyo, ni profesional, ni alternativo. Que mucho trabajo alternativo también ya está siendo muy profesional, ¿eh? Déjame, también te digo, estamos evolucionando a nivel también Sí. de educación en salud, ¿verdad? Y poder llevar Entonces, estos dos temas, perdón, a lo que es lo convencional y lo energético, poder hacer un maridaje, que es lo que estamos tratando de hacer en este programa, y también los profesionales haciéndolo, va a hacer que la salida sea un poco más, no sé si decir suave, o si por lo menos el proceso va a alivianarse un poco más, porque somos seres integrales. Entonces, tratar así es. solamente una parte o tratarnos por una parte, nada más, en realidad, a mi humilde ver, no soluciona
el problema. Se puede paliar, pero solucionarlo muy difícil. Con respecto a estos programas, mi querida Maru, a ver, bueno, primero que nada, normalmente tenemos programas corriendo en nosotros que ni siquiera sabemos que son programas, no tenemos la menor idea, lastimosamente. Pero una vez se detectan, ¿de qué forma se le puede ayudar al paciente para irlo sacando o ayudarle a salir de estos bucles para que se dé cuenta que salida sí hay, pero tiene que también poner de su parte para ayudarse a salir? Sí, claro que sí. Afortunadamente, siempre vamos a tener alternativas y opciones de solución o de integración. Y hablando propiamente del subconsciente, que es totalmente autónomo, o sea, literal, es un fiel servidor, porque él no cuestiona, él no juzga, él no selecciona, él solamente almacena y te lo va almacenando de una manera tan ordenada que cuando hay un estímulo, ya sea interno o externo, te manda la información que considera que es la que tiene que mandar para que tú tengas una reacción ante ese estímulo, ¿verdad? Entonces, en esta misma lógica, lo que tenemos que hacer es, definitivamente, no es ir contra él, no es identificarlo como un enemigo o como algo que hay que desmantelar o desaparecer, no. Es algo inherente a nuestra condición humana, inherente a las funciones de nuestra mente. Lo que tenemos que hacer, precisamente dando respuesta a tu pregunta, esos dichosos programas, replantearlos y reorganizarlos o reprogramarlos, cualquiera de los términos aplica, ¿no? En diferentes niveles. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, si yo tendría que decir que hay un orden o que hay un diagrama a seguir, sería desde, repito, desde mi experiencia, ¿no? Desde mi observación clínica. Estas frases en psicología tan populares ya fuera del contexto de la consulta, que es el aquí y ahora, se refiere a un estado de atención, se refiere a estar en el presente. Este famoso aquí y ahora nos da muchas ventajas y es el darme cuenta realmente en dónde estoy parada. Y si me hago consciente de dónde estoy parada, tal vez ahí ya estoy invitando a que yo funcione a través de mi consciente, ¿no? Porque estoy aquí presente y de manera un tanto casi automática, porque así funcionan algunas y muchas cuestiones de nuestra percepción en cuanto a las funciones cerebrales y de la mente, evaluar en el presente, con los pies bien puestos, evaluar. Y desde esa evaluación, hacerme consciente de qué respuesta sería la más conveniente. La más conveniente para ese instante, para ese momento. Lo que no significa que esa respuesta que yo di aquí y ahora sea funcional para todo momento o bajo cualquier circunstancia. Fíjate, no es así de sencillo. Ciertamente es un estar presente, es un estar atenta, es un estar aquí y ahora. Por eso es que se insiste, hay tanta insistencia en que se esté en el presente, no en el pasado ni tampoco en el futuro, porque lo que realmente podríamos decir que es el presente. Entonces ya cuando damos ese primer paso, como el darnos cuenta en esta palabra tan sencilla, que implica todo lo que te estoy diciendo y mucho más, nada más lo estoy poniendo en términos muy resumidos para entender y para darme a entender. El siguiente paso sería gestionarlos, cualquiera que sea, una idea, un recuerdo, un sentimiento, una emoción, una decisión, cuando damos una respuesta, intervienen muchísimos factores, pero también una decisión, luego no la llevamos en el momento, pero una respuesta sí la llevamos en el momento, que podría ser la diferenciación, ¿no? Entonces, para distinguirlas una de la otra, lo tenemos que llevar a la acción. O sea, ya me di cuenta, ahora da el paso hacia una conducta, hacia un movimiento, porque si nada más me doy cuenta aquí a nivel de razonamiento, es cuando decimos los psicólogos, intelectualizar el proceso o la emoción nos va a llevar más tiempo para hacer la modificación o la reprogramación. Y como un tercer paso
de manera muy resumida, por lo que tú preguntas, es precisamente el afrontar, no confrontar, o sea, porque la confrontación lleva cierta fuerza de que pudiera haber una respuesta no favorable, ¿no? Porque ya hay una acción de mayor carga energética. ¿Por qué? Pues porque no se gestionó este punto a este otro punto, ¿verdad? Pero la confrontación sí, porque justamente ahí es cuando nos vamos a hacer responsables de la consecuencia de la decisión que tomamos. Y si la decisión que tomamos o la respuesta que dimos no fue desde mi consciente, sino fue desde mi inconsciente o desde los recuerdos o almacenamientos que tiene mi subconsciente, pues la reacción que va a tener el otro, la respuesta que vamos a tener o la consecuencia a la que tenemos que enfrentarnos, a veces no nos gusta. En la consulta yo generalmente les digo a las personas, bueno, si ya te diste cuenta, ahora qué es lo que quieres hacer. No, pues le voy a decir, voy a cambiar, voy a irme, voy a decidir, etcétera, ¿no? Ajá. ¿Y tienes un plan? Si vas a dar esa respuesta, tienes un plan, tienes un proyecto, tienes ya diseñado qué vas a hacer y generalmente no. Entonces es cuando decimos, oh, ni siquiera lo hubiera dicho, ¿para qué lo hice? ¿No? O la típica respuesta, ay, ¿para qué le hice caso a la psicóloga? No, esta psicóloga no sirve, porque en vez de que me ayudara, más me complicó, ¿no? Eso es típico, ¿no? Cuando no se tiene una idea clara de cuál es y para qué es un servicio profesional en psicología. Entonces, ahí es cuando tomamos nuevamente, constantemente estamos decidiendo, tenemos una respuesta que puede ser una consecuencia, una reacción, y volvemos a decidir ante esa reacción, ante esa consecuencia, y vuelve a ser una decisión, y es un ciclo, nunca termina, tiene espacios, intervalos, unos cortos, unos largos, pero ante una decisión hay una respuesta y ante esa respuesta hay que tomar otra decisión y así sucesivamente. Y a veces es cuando nos llevamos a un punto en el que ya no podemos, ya perdimos de vista, ya perdimos de vista. Y esto es bien común en un caso tan típico, regreso otra vez a la experiencia de la consulta, cuando he tenido casos de distanciamiento o de arrepentimiento, incluso de disolución de matrimonios, lo que conocemos como divorcios o separaciones, y viven verdaderamente un tormento porque no era el momento tal vez de llevar a cabo esa decisión y terminan diciendo, es que yo lo dejé porque yo pensé que él sabía que yo quería lo que yo quería, nunca me lo dijo, porque yo sabía que él haría lo que yo quería, entonces nunca me respondió de la manera que yo quería, ¿no? Y entonces, ¿qué te está diciendo? ¿Por qué tomó esa decisión? Y entonces aquí intervienen muchísimas cosas que tenemos bien introyectadas o bien aprendidas o muy copiadas de, de creencias familiares, de costumbres familiares, de historias familiares. Y si me pongo un poco más profunda, pues hasta de memorias transgeneracionales, ¿no? O de memorias multidimensionales, hablando de otras teorías, de vidas pasadas, plan de alma, o sea, nada es aislado, ni nada es lineal. Y Mario, nuestros Estamos, yoes en otros planos también. Caramba, sí, que eso es la primera vez que no lo escucho, no es el qué, de cómo. O sea, aparte de esta, y no cómo, pero sí también, sí, sí, también. claro, 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 y todo eso lo guarda el subconsciente. No te estoy hablando solamente de esta vida, de esta personalidad, sino de todas las personalidades de todas las vidas y de todas las células que nos componen, hablando de nuestro árbol genealógico, ¿no? Nada Entonces, más y nada menos. claro, no es sencillo, pues No, no es sencillo no. entenderlo, explicarlo y mucho menos creer que porque lo estoy sabiendo a nivel de razonamiento o intelectualizando la información, ya lo tengo solucionado, no. Entre más lo trabajamos, más descubrimos por qué. Porque la mayoría de las cuestiones por las cuales nos regimos es en el inconsciente. Entonces, ahí es donde está la mayor carga, la mayor información. Y, y entonces
digámosle, si pudiéramos ponerle un orden que no es tan lineal como lo voy a decir, pero nada más para términos explicativos, el grueso es el inconsciente. Y entonces de ahí surge en un proceso al subconsciente y luego al consciente. Todavía falta que hablemos de qué manera intervienen y estos tres niveles interactúan con el famoso ego. ¿Qué es? Que a ese lo vamos a invitar para que se nos siente en otro plato, para poder hablar un poquito más del tema. ¿Qué te parece, mi querida Maru? Porque eso es un programa de Claro, por sí o varios. sí, 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 mucho se ha hablado del ego y de su participación y de la importancia de su personaje o de su ser en nuestra composición mental, pero definitivamente él está en muchos aspectos de nuestra vida y por supuesto que hablando de la mente y de las funciones de la mente y todos estos conceptos, pues tenemos que pasar por también invitarlo y, y desde ahí cómo esto influye. Y justamente una vez hecho estos comentarios, ¿cómo relacionaría yo lo que tú preguntas en cuanto a la teoría de los programas y el ego? Pues ahí está, precisamente. Si el subconsciente es el director de la orquesta de nuestras respuestas del día a día, en nuestro quehacer humano, en nuestra forma de ser humano, pues el ego no se queda atrás. Él no solamente es el director de la orquesta, él es el director de muchas funciones de lo que nos compone nuestros diferentes cuerpos energéticos, ¿verdad? Entonces, no solamente actúa a nivel de la mente, sino que el ego tiene una gran capacidad de influir a otros niveles y en otros de nuestros cuerpos. Así que regresando al tema de hoy del subconsciente, pues sí, él es el que determina qué información es relevante para nosotros y pues nos los envía de manera, desde él, de manera selectiva en cuanto a una respuesta de un estímulo, ¿no? De un estímulo que percibimos y que pues en su perfecta capacidad de no cuestionar, de no juzgar, pues nos manda esa información, ¿verdad? Y entonces de ahí regreso a lo inicial, que andamos dando respuestas que luego nos sorprenden, porque digamos, en términos simples, por llamarlo de esta manera, tanto guarda lo bueno y lo malo, ¿no? Y sin hablar de cuestiones valorativas, pero para que se entienda, él guarda por parejo todo. Y tan es así en lo personal que como también en lo colectivo, ¿eh? Es Tiene la, otro tema. digámoslo así, tiene la combinación de lo bueno y lo malo junto y a veces, según tengo yo entendido, se puede entremezclar. Claro, sí está totalmente intrínseco, porque no está separado, o sea, que de color azul y color rojo o negro y blanco, no, son combinaciones tan sutiles, pero tan sutiles que por eso es que no es fácil a veces distinguirlo, mucho menos eh, gestionarlo de una manera sencilla y efectiva, porque toma una combinación y luego toma otra combinación. Y tan es así, y tan se sabe así, que por eso a nivel colectivo también se habla de cómo influye, ¿no? Y esto, bueno, pues lo sabe muy bien la sociedad y todas las cuestiones empresariales, porque de ahí que vienen los mensajes subliminales, ¿no? Claro. Porque se aprovecha precisamente de cómo En la funciona. propaganda, ¿te Claro, refieres a sí, la sí, sí, propaganda? sí. Claro, Sí, imagínate. sí, sí, sí. Se sirve y se aprovecha de que así es como percibimos en Claro. cuanto a cómo puede influir en nuestro subconsciente e ¿Cómo nos llegan inducirnos, así como... ajá, inducirnos a tener conductas bien específicas. ¿Por qué? Por estos mensajes famosos subliminales que no son otra subliminales? cosa Claro. más que el uso de nuestro inconsciente. Y en base a eso, somos seres, repito, altamente
eh, agrupados sociales o de comunidad, de grupo, y de ahí que surge la cuestión colectiva, que también es todo otro temazo que hay que en algún momento abordar, cómo la colectividad se va construyendo a través de las decisiones individuales de nuestro subconsciente individual. Por supuesto que hay un subconsciente o el famoso inconsciente colectivo, ¿no? Que Que es desde ya el título de nuestro siguiente programa. ¿Qué le parece a usted, doña Maru? por supuesto, claro que sí, entonces no abordamos mucho la cuestión de Y lo te deja, subliminal. ¿me permites comentarte algo? Ya para ir Sí, claro. haciendo el cierre del programa, ya te cedo la palabra para que por favor tú nos hagas Sí, un wrapping up de lo que nos estabas hablando. Fíjense ustedes, queridos amigos, que dicen los sabios que el problema con respecto al árbol del bien y del mal no era exactamente que fuera del bien y del mal, sino que era el bien y el mal revueltos. Y eso generó lo que nos dice la Biblia, que ya sabemos, que algunos fueron expulsados y qué sé yo, para no irme a nombres, pero ustedes saben a qué me refiero. Imagínate, mi querida Maru, que si es problemático o no, que las dos cosas estén totalmente entrelazadas, que lo tenemos de herencia de aquel entonces. Te cedo la palabra, mi querida Maru. sí, sí, claro. Desde ese enfoque podemos traerlo hasta nuestros días, hasta en este momento de cada una de nuestras vidas. Y hay muchísimos otros enfoques que también lo mencionan de diferentes maneras. Claro, no son cosas aisladas, están completamente interrelacionadas. Así funcionamos, somos un sistema y a todos los niveles, ¿no? No hay nada que esté separado. Hay algo muy endeble que separa un sistema del otro sistema. Somos sistemas interrelacionados eh, en diferentes funciones y por supuesto que hablando de la mente y de las funciones de la mente, que también se da esto, ¿no? Tan se da que por eso es que hablábamos de la colectividad, pero también ya a nivel individual, pues otro ejemplo son los sueños, cómo a través de los sueños el subconsciente procesa emociones, recuerdos o incluso a veces hasta nos plantea soluciones de problemas o nos construye problemas, ¿no? ¿Cuántas veces nos despertamos pensando, ay, no, soñé algo, pero bien, pero no tuve una pesadilla? O tuve, ya me acordé, en mi sueño me dejaron ver, ¿no? Y entonces, pues, ¿de dónde viene toda esta información? Pues del subconsciente. Y otra participación ya como un poquito para ir cerrando el tema que es muy amplio, pero de manera muy seleccionada estamos hablando de estos puntos, es el famoso autosabotaje. Cuando nos saboteamos, pues también está presente el subconsciente, porque muchas veces el miedo al fracaso o incluso el miedo al éxito viene, pues, cuestiones patrones aprendidos que se guardaron en nuestro subconsciente. Y puede ser a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de nuestros ancestros o incluso a nivel social. Si yo vivo dentro de un medio socioeconómico restringido, austero, y tengo oportunidad de tener mayor ingreso al resto de la población en donde yo habito, eso genera un conflicto, ¿eh? Es bastante amplio el tema, pero también ahí es donde nos encontramos con la influencia del subconsciente, que ahorita lo estamos hablando. No es sencillo darnos cuenta desde dónde viene mi respuesta, desde qué nivel de mi mente viene la respuesta, a qué estamos apostando o qué es lo que día a día estamos haciendo una labor para lograr desarrollar mayor conciencia, pues es sacar de estas sombras, de estas oscuridades, toda esa información, procesarla, gestionarla y convertirla en conciencia. Y justamente ahí es donde viene parte del concepto que ahorita se está conociendo como expansión de conciencia, porque estamos hablando de una conducta bien humana, pero también esto funciona a otros niveles más profundos de conciencia. Le damos vuelta al iceberg, porque ya Así eso no es. queda abajo, sino empezamos a subirlo a nivel consciente, entonces gestionarlo como nos dices tú, trabajarlo como lo digo yo, empezamos a generar los cambios, ya no desde afuera, porque es muy fácil hacer cambios afuera, sino de adentro,
para afuera. Gracias, mi querida Maru, por habernos acompañado el día de hoy. Hay mucho más que decir, pero lo vamos a dejar para otro programa. Y bueno, ¿qué nombre le ponemos al otro programa? Dímelo tú. Bueno, pues habría que hablar de la colectividad, dijimos, ¿verdad? Y entonces, fíjate que aquí aplica muchísimo, sin meterme ya a otro programa, lo que construimos todos es el mundo que nos rodea, ¿no? Menuda Entonces, responsabilidad tenemos. esta famosa frase de que todos somos co-creadores del mundo. Pero bueno, no usemos ese que ya está tan gastado, pero ¿qué tal si lo Claro. llamamos, pues cada cabeza es un mundo? ¿Qué cabeza tienes? ¿Dónde está tu cabeza? Bueno, y lo decía Elizabeth Kubler-Ross también. Tenemos tanto poder cuando estamos encarnados que de esa manera va a ser la manera como salimos de esta carne y lo que nos vamos a encontrar en el otro lugar. Menuda cosa también, ¿no? Claro, claro, ella hablaba muchísimo de los procesos de desprendimiento en la Claro, tanatología, ¿no? Sobre cómo no. que para tener un buen morir, ella decía, primero hay que tener un buen Un vivir. buen vivir. Sí, 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 cierto. Qué menuda tarea tenemos, Maru. Pero bueno, gracias a Dios tenemos programas como este donde podemos ir llevando luz para que nos demos cuenta que no tenemos que seguir como estamos, sino parte es que debemos enterarnos para ver qué cambios generamos. Gracias por haber estado acá con nosotros. Gracias, mi Maru, por acompañarme. Gracias por traernos de tu Gracias a luz. ti, Un gracias placer. a ti, Ariel. Hasta luego Hasta y buen siempre. Y gracias a todos día. quienes nos están mirando. Acuérdense que nos ayudan mucho difundiendo, dando like, pero también haciendo preguntas, porque así podemos hablar de otros temas que son de su interés. Hasta siempre. Soy Ariel Zvi. Gracias.